Es una técnica que básicamente lo que permite hacer es poder mapear cuáles son las regiones del cerebro que se activan cuando se hace alguna actividad. Esa es como la definición más sencilla que tiene. Es una técnica que en ciertas, cuando uno se pone a hilar fino, se vuelve como muy sofisticada, que no tiene tanto que ver con el tema de la adquisición en sí, sino que tiene que ver con básicamente lo que se le hace hacer a la persona dentro del resonador. Porque básicamente lo que es el estudio de resonancia magnética funcional es un estudio que se hace al mismo tiempo que se le pide a la persona que haga una actividad dentro del resonador. Ustedes me escuchan bien, ¿no? No quiero... ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, profesor, lo escucha. Bueno, entonces, así de una manera muy rápida, la resonancia magnética funcional es una adquisición donde en su versión más antigua, por decir algo, la persona tiene que estar haciendo alguna actividad al momento que se están adquiriendo las imágenes. Esto es muy distinto a lo que vimos hasta ahora en todo lo que es la resonancia magnética, porque básicamente lo que se le pedía al paciente cuando se adquiría era que no haga nada, ¿sí? Que se quede quieto, porque el movimiento es un gran problema en la resonancia. Entonces, esto en cierto aspecto es novedoso, porque se le pide al paciente que haga algo. La idea que hay detrás de este estudio es que como el cerebro está dividido en distintas, por decir algo, distintas regiones, y cada una de esas regiones tiene cierto grado de especialización en lo que hace. Hay regiones del cerebro que, digamos, tienen más actividad. Ahora que yo les estoy hablando, hay regiones del cerebro que se están activando, que tienen que ver con la parte motora para que yo pueda mover la boca, y tienen que ver con la parte del habla para que yo pueda armar la frase, y tiene que ver también con una parte de comprensión y de memoria para que yo tengo que estar pensando lo que le voy a decir y cómo voy a ir hilando. En este momento hay regiones de mi cerebro que se están activando o están trabajando mucho más que otras regiones del cerebro, como pueden ser, no sé, la de pensar, no sé, vamos, el tema frontal, por decir algo, de pensar, no sé, qué voy a comer, digamos, a la noche. O sea, son cosas, hay regiones del cerebro que se especializan en distintas funciones, que las activamos o no en la medida que necesitamos hacer eso. Ahora yo estoy moviendo la boca y estoy moviendo un poquito las manos, no estoy moviendo las piernas, y aunque ustedes no lo crean, cada una de esas funciones del movimiento están en regiones distintas del cerebro. Entonces, lo que interesa al momento de hacer este estudio de resonancia funcional es justamente ver cuál es la región del cerebro que se activa al hacer algún tipo de actividad. Entonces, el gran secreto de esta técnica es básicamente, bueno, qué se le pide hacer al paciente que haga dentro del resonador. Y eso es lo que se conoce como el protocolo, digamos. El protocolo involucra qué es lo que se le va a pedir que haga. Y en ese sentido, ese protocolo hay muchísimos. Cuando nació cuando apareció esta técnica,
Esta técnica apareció básicamente y se inició como se inició casi todas las técnicas funcionales cuando aparecieron los gradientes poderosos y la capacidad de procesar muchas imágenes. O sea, los estudios de resonancia magnética funcional, los estudios de difusión, los estudios de perfusión aparecieron todos más o menos en la misma época porque están todos basados en poder adquirir imágenes rápidas. Y eso vino de la mano de la secuencia CEPI, y para la secuencia CEPI lo que se necesita son gradientes poderosos. Acuérdense que las secuencias CEPI son una cadena de gradientes bipolares muy larga, de 64 o de 128, para poder tener como una imagen instantánea del cerebro cuando está pasando eso, cuando está pasando algo. Entonces acá la idea es básicamente la misma. Vamos, como las secuencias CEPI son secuencias de muy mala relación señal-ruido, lo que hay que hacer es adquirir muchos. Y básicamente es al momento que se está adquiriendo las imágenes, al paciente se le pide que haga algo. La técnica más sencilla para hacer en resonancia magnética es armar bloques, más o menos de 30 segundos. Durante 30 segundos el paciente está como estimulado, ¿sí? Está haciendo algo, y después tiene 30 segundos de reposo. El concepto básico de cómo se evalúan estas imágenes es que yo voy a comparar esos cortes anatómicos a través del tiempo, cuando está en reposo y cuando está activado. Voy a hacer una diferencia, básicamente por decir algo, entre esas dos imágenes, y lo que me sale como diferencia van a ser las zonas que se activaron, que en realidad van a ser, digamos, van a estar localizadas. Y eso es lo que yo estoy buscando, esa es la información que a mí me interesa. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, esta técnica fue como algo novedoso, porque fue un modo no invasivo de poder estudiar el cerebro, o sea, estudiar qué regiones del cerebro se activaban. De una manera grosera, ¿sí? Hasta antes de que apareciese esta técnica, la única manera de poder, digamos, inferir qué regiones del cerebro se estaban activando cuando se hacía alguna actividad, era básicamente que cayese una persona con una lesión, y entonces uno infería, en función de cómo era el comportamiento de la persona, infería que esa región tenía algo que ver con esa actividad, o algo que era mucho más cruento, que era básicamente meter una hojita, no en personas, sino en animales, para ver, digamos, cómo eran esas zonas de activación. La técnica funcional, en ese sentido, la técnica de resonancia, fue muy novedosa, y por eso durante mucho tiempo, digamos, la cantidad de estudios que se hacían, la cantidad de proyectos que se hacían fue muy grande. Obviamente, como todo, esto después fue cayendo. Ya, digamos, no era el tema de la adquisición en sí, ya le digo, sino que era del protocolo. Pensar qué era lo que se quería que el paciente haga en el resonador. Y esto excedía lo que era la parte médica en su inicio, excedía lo que era la parte médica, porque estaban más en manos de psicólogos y psiquiatras que podían pensar, que tenían más conocimientos de evaluar cuáles eran básicamente los ejercicios que se les hacía hacer a las personas, porque era algo que ellos ya sabían que se hacía desde antes, ¿sí? Distintos protocolos, y evaluar cómo era el comportamiento al cambiar esos protocolos de preguntas, de ensayos. Y estas cosas que antes se hacían en papel y se registraban cuáles eran las modificaciones y los tiempos de respuestas, estas mismas cosas se llevaron al resonador para ver qué regiones del cerebro se activaban.
En ese sentido fue muy exitoso. Pero esto estaba más orientado, obviamente, al conocimiento que a una cosa clínica, que a una aplicación clínica. Como todas las cosas, digamos, novedosas, estas cosas decantan y queda lo que después se utiliza en la clínica, digamos, ya en ciertos aspectos es medio de rutina, que, digamos, son técnicas que buscan conocer cuáles son las regiones de activación cuando se hace una actividad previo a una cirugía, básicamente. ¿Sí? Porque si hay un tumor, o en casos de epilepsia, o en casos de lesiones vasculares que son muy grandes y hay que operar, para el cirujano es importante saber dónde están esas regiones que para nosotros son muy importantes en la vida diaria, como el tema de hablar, el tema de caminar, el tema de la vista. Esas son cosas que hacen mucho a nuestra calidad de vida y en general son cosas que no se quieren afectar por una cirugía. Entonces, saber aproximadamente por dónde está muchas de esas cosas, un tumor muchas veces deforma el cerebro y un lugar de referencia que es el que en general se sabe que es donde está tal o cual grupo de neuronas que hacen tal o cual actividad, se desplaza. Si una lesión tumoral va creciendo muy despacito, el cerebro tiene cierta plasticidad como para desplazar esa actividad, la corre hacia otro lugar, de a poquito la va como corriendo. Entonces, el neurocirujano quiere saber más o menos por dónde está esa región para tratar de no tocarla. No es la única, digamos, no es el único método que utiliza el neurocirujano. Después, cuando está operando, tiene otras maneras, dando pequeños toquecitos de electricidad, de estimular regiones para saber si está parado en una región que es muy elocuente. Pero antes de ir a hacer la cirugía, ya más o menos se sabe por dónde está, ¿no es cierto? Entonces, esos son como lo que hoy es las aplicaciones clínicas. Después de, yo le digo, casi 15 o 20 años de que estar sacando, vamos adquiriendo, y hoy se hacen, ¿sí? Se hacen, en Fleni por lo menos se hacen 3 por semana. Yo supongo que en otros lugares, en el hospital británico sé que también lo están haciendo, en el hospital italiano también sé que los hacen. Al principio el procesamiento era muy engorroso, pero ahora con los software nuevos que han salido, la calidad de imágenes que han mejorado, es mucho más amigable y sale mucho más rápido. ¿Cuál es la idea de por qué, así como la difusión tiene su principio fisiológico, por lo que se puede obtener la imagen de difusión y el tensor, así como la perfusión tiene su idea de cómo yo hago para obtener la imagen de perfusión, que es, bueno, en principio, digamos, inyectar gadolinio y ver cómo cae la señal. En el caso particular de los estudios de resonancia magnética funcional, el principio que rige por qué yo puedo diferenciar el tejido que está en actividad cuando estoy haciendo una actividad, básicamente es un principio que se conoce como BOLD, que está asociado a que la sangre que llega a esa región, como es una región que está con mucha actividad, esas neuronas están trabajando mucho, porque básicamente lo que la neurona está haciendo es enviar impulsos eléctricos para distribuirlos a donde lo tenga que mandar. En este caso, mi neurona motora de la boca le está mandando señal, todo un circuito que termina haciendo que algo esté estimulando mis músculos para que yo pueda hablar y mis cuerdas vocales. Y eso es algo que se está originando básicamente en lo que es la región motora, en el lugar específico de lo que es la boca, y en todo lo que es la parte que infiere al tema del habla. Esas regiones, como están trabajando además, lo que hacen es recibir más sangre, y reciben más sangre oxigenada.
El tema, y ahí es donde está el kit de la cuestión, después lo vamos a ver en unos grafiquitos con más detalle. El tema es que esa sangre que llega, o sea, llega más sangre, llega obviamente más oxígeno en esa sangre, pero llega más de la que yo necesito realmente. Bueno, por un tema, me imagino, de seguridad, el vaso que está llegando ahí de sangre, cuando empieza la actividad, se dilata, crece, llega más sangre, llega sangre oxigenada, pero yo no utilizo toda esa sangre oxigenada. Y como hay una diferencia de señal entre lo que es la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada, una es paramagnética y la otra es diamagnética. ¿Se acuerdan el otro día de una perfusión cuando hablamos de qué es diamagnético y de qué es paramagnético? La sangre oxigenada es diamagnética y la sangre no oxigenada o deoxigenada es paramagnética. El resultado de eso es que en las zonas donde hay actividad, donde está llegando mucha sangre, donde las neuronas están funcionando de más, si yo comparo la señal de esa región cuando está en reposo y cuando está en actividad, la señal en actividad tiene una señal un poquito más alta. En general es de un 3 o un 5%, no es mucho más alta. Y la razón de eso está en que de toda esa sangre oxigenada que me llega, yo no la utilizo toda, utilizo una fracción. Y eso es lo que a mí me va a permitir, si bien el cambio de señal es muy chiquito, pero como yo adquirí como 5.000 o 7.000 imágenes, cuando las vaya a comparar, poder separar cuáles son las regiones que se activaron y cuáles las regiones que no. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa diferencia, lo que termino obteniendo es la ubicación de las zonas que se activaron cuando se estaba haciendo la actividad. Esa imagen, ¿sí? Una vez que se procesó esas 7.000 imágenes y yo ya tengo una nueva imagen donde tengo las zonas de activación, después lo que hago es montarlo, lo que se llama registrarlo o corregistrarlo con una imagen anatómica para tener una mejor referencia anatómica. Y eso es lo que después, digamos, en el caso de lo que es la clínica, es lo que el médico ve, informa, y el cirujano ve y lo tiene en cuenta al momento de ir al quirófano. Esto es más o menos el resumen. Ahora lo que vamos a ir a ver básicamente son unas imágenes. Lamentablemente la presentación está en inglés porque, bueno, esto yo lo explico en el pizarrón, pensaba explicarlo en el pizarrón, pero como se darán cuenta, estamos cada uno en nuestra casa. ¿Está más o menos claro de cómo viene el tema? ¿Hay alguna preguntita antes de que pase al...? No, está claro, está claro. ¿Seguimos avanzando? Profe, Sí. ¿la imagen que está en reposo tiene más señal? ¿Dijo? No, la que está en actividad es la que va a tener más señal. La que está en reposo es la que, digamos, por decir algo, va a tener menos señal. Ahora lo vamos a ver un poquito más en la presentación. Y cualquier cosa, bueno, si no te queda claro, lo volvemos a ver. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿dónde estaba esto? A ver si era esta. Sí, es esta. Que voy a la origen. No sé cómo ampliar esto.
Espérenme un ratito que quiero setearlo más o menos. Bueno, vamos a agradecerles a Eleftherios Garifofilidis de la Universidad de Creta, digamos, esta presentación que nos va a salvar las papas. No es esto lo que quiero. Esto tampoco, lo que son los tiempos de organización. A ver si es esta. No, no es esta, perdónenme. Vamos a seguir viendo. Espérenme un cachito que... Es esta de acá. Ahora sí. Bueno, vamos a agradecerle a Nivedeta Agarral de la Universidad algo de Italia por esta presentación, que nos va a salvar la papa. Papas. Bueno, lo básico, ¿sí? Lo que uno busca en una resonancia magnética funcional es básicamente, digamos, separar cuáles son las regiones del cerebro que están haciendo, están funcionando cuando se están haciendo distintas actividades. Esto que ven acá es muy interesante porque fue un experimento muy sencillito, muy sencillo, como para, digamos, mostrar cómo el flujo sanguíneo, o cómo el flujo sanguíneo en el cerebro aumentaba cuando se hace una actividad así pensando conscientemente, ¿sí? Lo que hizo este fisiólogo básicamente fue poner en este tipo de tobogán un paciente que está en equilibrio. El paciente estaba en equilibrio. En un momento se le pedía que piense algo en particular, ¿sí? Que eso ya es una actividad, qué sé yo, pensar cómo va a ser para tomar el colectivo. Esa actividad lo que terminaba ocasionando básicamente es que la cantidad de sangre que iba al cerebro aumentase, y esa diferencia ahora de masa que estaba del lado del cerebro lo que hacía es que este tobogán se incline. Así de sencillo. Esta es una manera muy sencilla de mostrar que cuando uno hace algún tipo de actividad de pensamiento o de movimiento, lo que está ocasionando eso es que, digamos, el flujo de sangre al cerebro aumente. Es muy lindo como presentación. Bueno, lo que tienen acá es algo, como obviamente esta presentación, de los distintos métodos que hay de estudiar el cerebro en función de el tamaño en el que uno puede estudiar y el tiempo o el logaritmo del tiempo que uno puede resolver con las distintas técnicas. La que tienen de resonancia magnética funcional, ¿sí?, es la que está básicamente con naranja, ¿sí? Resuelve más o menos ubicaciones de la activación en el rango de los milímetros. Acuérdense que estas son secuencias CEPI. En la secuencia CEPI no se puede tener una matriz muy grande. En el caso particular de lo que son las secuencias gradiente, de lo que son las secuencias funcionales, es una gradiente ecoepi. La cantidad máxima de gradientes bipolares que se puede tener es 64, porque esta señal cae con entre 2 estrellas, o sea, cae muy rápido, y yo no puedo estar mucho tiempo tomando señal, porque básicamente la señal la pierdo, digamos, muy, muy rápido, entonces solamente mi matriz de adquisición va a ser de 64 por 64. Es una matriz de muy baja resolución, entonces yo más o menos estoy en el orden, estoy resolviendo algo que está en el orden de los 2 o 3 milímetros. Pero
lo que resuelvo es, digamos, relativamente rápido. Acuérdense que una imagen de estas, básicamente, las estoy adquiriendo en una, digamos, en una décima de segundo. Todos los métodos que tienen acá, esto de lo que es el patch clamp, de unidad simple, básicamente son métodos de pinchar, digamos, a la neurona, tratar de ubicar lo que sería me sale un ánodo, básicamente para medir el impulso eléctrico, y esto obviamente es muy invasivo. Lo que tienen acá a veces es lo que se utiliza en casos de epilepsia, que se ponen grillas, bueno, tienen el PET, tienen otras opciones, pero esto es como todas las técnicas que, digamos, posibles para estudiar el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, esto que es optical imaging, básicamente es necesario como sacar el hueso y registrar como unas señales de luz que se pueden llegar a medir. Entonces, la llegada de esta técnica fue muy buena. Esta que tienen acá, por ejemplo, esto funciona con campos magnéticos, el resonador, y esta que tienen acá también funciona con campos magnéticos, pero es otra técnica que desde el punto de vista de la imagen no aporta nada. Lo único que puede medir es señal de lo que es la superficie del cerebro y no puede ir mucho más profundo que eso. Fíjense que acá están lesiones inducidas, lesiones que ocurrieron naturalmente. La llegada de la resonancia magnética realmente fue algo muy bueno para la caracterización del cerebro, el estudio del cerebro. La diferencia más importante entre estas dos técnicas, la imagen y los estudios funcionales, de nuevo, en la imagen uno espera la imagen anatómica, resuelve lo que sería lo mismo que si uno, digamos, pudiese hacer en un cadáver, una disección de un tejido. Eso es algo que la resonancia emula muy bien, sin lastimar al paciente. En el caso de los estudios funcionales, lo que se adquieren son imágenes de muy mala calidad, pero se adquieren muchas imágenes para después hacer un procesamiento de estas imágenes para sacar lo que uno quiere. La técnica que define digamos, cómo es ese cambio de señal que se mide para diferenciar lo que está en actividad de lo que está en reposo, es esta que se conoce como BOLD, ¿sí? Es Blood Oxygenation Level Dependent. Esto, la de Blood, básicamente es la sangre oxigenada, bueno, que del nivel, que es un nivel dependiente. El tema es que cuando hay actividad neuronal, aumenta la cantidad de oxígeno en sangre, y eso a mí me va a permitir encontrar cuáles son las regiones que están activas al momento de hacer una actividad, y es lo que yo voy a levantar en la imagen. Por eso a veces a esta técnica también se le llama como la resonancia Ball o alguna cosa así. Entonces, como les decía, para poder ejecutar esta técnica, digamos, las secuencias en general son todas iguales. La secuencia es, digamos, el mismo TR, son todas secuencias gradiente eco-epi, el mismo ángulo de rotación de la gradiente eco, o sea, el mismo espesor de corte, no cambia absolutamente. Lo que cambia es qué es lo que se le pide al paciente que haga dentro del resonador. Entonces hay muchos accesorios que cuando se hace un estudio funcional se conectan para justamente que el paciente haga.
Entonces, en este grafiquito lo que tienen son muchas de estas cosas que se pueden mostrar. Una es un monitor, ¿sí? Que es para mostrarle imágenes al paciente. Se le puede mostrar imágenes, se le pueden mostrar letras, y decirle, yo te muestro una letra y decirme una palabra con esa letra. Se le puede mostrar, no sé, la palabra frutas y el paciente tiene que pensar frutas o tiene que decir las frutas. Se le dice animales. O sea, eso forma parte del paradigma y eso es lo que yo digo que está en manos en general más de psicólogos y psiquiatras. Salvo estos paradigmas básicos que han quedado, que son los que se aplican a la cirugía, que son los más sencillos, y ahora se los voy a comentar. Pero entonces, hay accesorios que son necesarios de instalar en el resonador al momento de hacer los estudios, como son las pantallas, una pantalla, unos, me salen audífonos, pero no son audífonos estos, bueno, estas cosas como para escuchar sonidos. A veces se le pone también como una consolita, ¿sí? Porque el paciente le tienen que decir que, bueno, si ve tal o cual cosa que apriete un botón y si ve otra cosa que apriete otro botón. Cada una de esas cosas es lo que se conoce como el paradigma. Entonces, al momento de tener que adquirir en un resonador un estudio funcional, hay que habilitar todos estos accesorios adicionales. Bueno, un poquito de la historia, este japonesito que lo... Bueno, esto es más, son detalles como para tener en cuenta. El que transporta, no sé si ustedes lo vieron en algún lugar, el que transporta el oxígeno en la sangre es la hemoglobina. La hemoglobina es como una proteína. Y cada hemoglobina puede llevar 4 oxígenos distintos que se pegan. Son esas 4 unidades que ustedes ven ahí. La hemoglobina, básicamente, en su composición también tiene como tiene unas moléculas de hierro, que es donde el oxígeno se va a ensamblar. Cuando la hemoglobina no tiene hierro, cuando no tiene oxígeno, la hemoglobina se comporta o tiene una característica que es paramagnética. El hierro ese le confiere esa particularidad paramagnética. Acuérdense que cuando vimos en la clase pasada el tema del gadolinio también era paramagnético. Y lo que hace básicamente es distorsionar un poquito localmente el campo magnético que está cerca, y eso lo que hace es que la señal caiga más rápido, ¿sí? Al momento de ejecutar una secuencia, como el campo magnético está inhomogéneo, en ese lugar que es en la cercanía, donde está esa sustancia paramagnética, la señal cae más lento. Ese era, digamos, el objetivo del contraste del gadolinio. En el caso de la hemoglobina es exactamente lo mismo, lo que pasa que ahora es algo natural, es el hierro que está metido dentro de esa proteína. Ahora, cuando el oxígeno se pega a la hemoglobina, digamos, cuando la sangre pasa por el corazón, es ahí donde la sangre que está desoxigenada, o sea que está libre, libera el dióxido de carbono, toma el oxígeno, ahí la sangre se convierte en diamagnética. ¿Cuál es la característica de algo que es diamagnético? Es como que el campo magnético ni se entera que está. O sea, no deforma el campo magnético. El tema de cómo se modifica la señal en aquellas neuronas que están en actividad y aquellas neuronas que no están en actividad. El tema básicamente es, este me parece que no es el mejor grafiquito es este que está acá.
El tema, ustedes, digamos, podemos dividir la región donde se va a producir, digamos, donde están las neuronas, es como se pueden dividir en tres regiones. Una, que es la parte de las arteriolas, ¿sí? Las arteriolas son como ya cuando las arterias son mucho más chiquititas y se están metiendo en el tejido para empezar a distribuir el oxígeno. Lo que ven acá, lo que es esta capillary bed, básicamente sería como la región donde están los capilares que se meten bien donde están las células para liberar el oxígeno. Y después ya tienen la parte de las venas o las vénulas, que es donde ya entra la sangre que liberó el oxígeno. Acá lo que llaman esto es el estado basal, o sea, el estado que sería como en reposo. Este se le diría como el estado normal si nosotros no estamos haciendo nada, o sea, si esa región no está haciendo nada. Ahora, cuando la región se activa, lo que pasa son varios fenómenos. Uno es que el calibre de este vaso aumenta, crece. Eso hace que empiece a llegar más sangre oxigenada. El tema es que cuando llega más sangre oxigenada, yo no la utilizo toda. Entonces, cuando la sangre ya sale y ya está en las venas, la cantidad de sangre oxigenada comparada con la sangre no oxigenada, cuando hay actividad es mayor. La cantidad de sangre oxigenada cuando hay actividad es mayor, en la parte ya de lo que son las vénulas. Eso es lo que hace que cuando yo comparo la señal entre el estado basal, que uno podría decir que es más paramagnético, y el estado activado, que uno puede decir que es más diamagnético, haya una pequeña cantidad de señal. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Bien. Esto es lo que está graficado acá, ¿sí? ¿Ven? ¿Cuál es el cambio de señal que hay? En el estado control, esta es la caída, la curva del T2 estrella. Cuando se está en actividad, la amarilla, y cuando está en reposo. Hay un pequeño cambio de señal. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo tengo de sangre oxigenada en las venas ahora es mayor de la que tenía en reposo. Y al ser esta diamagnética, me aumenta un poquito la señal. Entonces, el proceso fisiológico que genera ese cambio de señal es este. Donde hay actividad, tengo más flujo, el calibre me aumenta, llega más sangre oxigenada, pero yo no la consumo toda. Entonces, cuando esto ya pasó, ahora tengo más sangre oxigenada que desoxigenada, en lo que serían las venas, y entonces voy a tener un cambio de señal entre el estado basal y el estado que está en actividad. Por eso siempre se dice que el fenómeno de resonancia funcional en realidad es un efecto que se ve en las venas, y es cierto, o sea, siempre hay como un corrimiento en la región donde uno ve la activación, digamos, no cae del todo en lo que sería la corteza. Pero como acá se tiene una matriz de adquisición muy mala, se tiene una matriz de adquisición de 64 por 64, este es como un fenómeno grosero, y lo que uno quiere básicamente es más o menos conocer por dónde está la cosa, ¿sí? No tiene que ser absolutamente preciso. Pero es un fenómeno que es básicamente un fenómeno más venoso que cualquier otra cosa. Bueno, esto es lo que les comenté recién. Digamos, no hay muchas más. Por susceptibilidad tiene que ver con estas cosas de lo que es diamagnético y paramagnético. ¿Sí? No es más que eso. Este grafiquito que tienen acá es básicamente lo mismo. ¿Sí? Aumenta la actividad, aumenta el flujo, aumenta el volumen sanguíneo,
aumenta el consumo de oxígeno, o fíjense como que las flechitas no son las mismas, o sea, yo tengo la flecha del flujo y la flecha del volumen sanguíneo son más grandes, pero la flechita del consumo de oxígeno es más chica. El resultado final es que voy a tener como un aumento de señal. Lo mismo, no me voy a querer detener mucho en esto. Y entonces tenemos este grafiquito que está acá, ¿sí? Que es básicamente como un resumen de todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Lamentablemente esto, bueno, el inglés este es sencillo. Si quieren esto después se los paso para que lo tengan. El inglés no es complicado, pero ustedes empiezan con el estímulo, la neurona se activa, acá hay como un acoplamiento, digamos, neurovascular. Esto, sin entrar mucho en detalle, se produce el efecto, se empiezan a liberar ciertas sustancias que hacen que aumente el flujo sanguíneo. Y al aumentar el flujo sanguíneo se da todo lo que vimos antes, y el resultado final es que cuando yo vaya a comparar la región que estuvo en reposo con la región que se activó y haga como esa diferencia. Les aviso que no es una resta, es algo un poquito más complejo, pero la idea básicamente es una comparación de las imágenes en reposo y las imágenes en actividad. Solo aquellas regiones o aquellos voxels donde hay diferencia de intensidad de señal es la que yo voy a ver después graficada en mi imagen. Un poquito más ven, tienen esto que es la arteria, las arteriolas. Esto acá empieza a disgregarse, a hacerse cada vez más chiquita para llegar a todas las neuronas. Todo lo que ven acá de un rojito oscuro son las neuronas, eso es lo que alimenta a la neurona, y después esto se lava. La señal de la resonancia magnética, de la señal funcional, está metida acá adentro. ¿Ven? Y esto tiene un diámetro, por decir algo, un voxel entre 1 y 3 centímetros. Acuérdense que lo que nosotros en general referenciamos es que en una imagen anatómica en resonancia, hoy por hoy, las dimensiones del voxel es casi de 1 milímetro. ¿Sí? Fíjense el tamaño que tiene esto. La región donde uno va a levantar señal va a ser esta de acá. ¿Sí? Con voxel que en general van a estar, digamos, deben ser 4 milímetros, 3 milímetros. Esto es, nada que nos interese. Esto es cómo funciona la neurona. Bueno, supongo que estos ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Cómo es que las neuronas están armadas? ¿Sí? Entre lo que es el cuerpo, que es donde está básicamente el núcleo, las mitocondrias, todo lo que sería la parte funcional de las neuronas. Después tienen estos que son las dendritas, donde va a llegar los estímulos de las otras neuronas, y el axón, que es por donde va a salir el impulso eléctrico que se generó en el núcleo, y eso se conecta con las dendritas de otra neurona, y así es como se van pasando la información. En el caso particular de muchas neuronas, el axón es una cosa bastante larga, ¿sí? No es una cosa que va de una célula, digamos, de una neurona a otra, que eso sí existe, pero sale la señal a veces de un axón y que está en una región del cerebro, y eso se conecta con un grupo de neuronas que está en otra región, bastante más alejada. Bueno,
Esto no quiero. Bueno, esto sí es importante que lo analicemos un poquito. La idea que hay acá, esto sería como el cambio de señal que se produce al, digamos, un grupo de neuronas recibir el estímulo, o sea, cuando empieza a hacer algún tipo de actividad. Fíjense que el porcentaje de cambio de señal es muy chiquito, ¿sí? Se habla siempre de un 3, un 5%. Desde el momento que se genera el estímulo, o sea, uno viene con una señal basal, cuando se genera el estímulo pasa un tiempito, después la señal empieza a subir. En la medida que el estímulo se mantiene, se llega a lo que sería como un nivel de base, y cuando el estímulo se acaba, tarda un poquito, pero después vuelve a caer y básicamente vuelve al estado basal. Olvídense de todos estos detallecitos que están por acá. Esto se puede simular de una manera muy correcta, como si esto fuese una cajita, ¿sí? Como un rectángulo. Cuando se presenta la actividad, básicamente hay un cambio de señal. En la medida que esta actividad se mantiene, la señal se mantiene constante, y cuando se apaga, pasa un tiempito y se vuelve a terminar. El cambio de señal es muy chiquito en una imagen, acuérdense que es muy ruidosa. No es esto. Bueno, acá se ponen a analizar cada una de las cosas y cuál es la respuesta. No es lo que me interesa. Pero antes de esto quiero ver. Bien. Entonces, después vamos a ir para el otro lado y volvemos a lo que había antes. Pero, entonces, ¿cuál es la idea que, digamos, hay para procesar estas imágenes? Lo que más o menos, si ustedes me siguieron hasta ahora, es en lo que es los protocolos que se hacen hoy en la parte clínica, se ingresa al paciente al resonador, se le colocan todos los accesorios necesarios dependiendo del paradigma que va a ser, y la adquisición básicamente va a consistir de correr esta secuencia EPI, gradiente eco, al tiempo que se le va a pedir al paciente que haga cosas. Entonces, se adquiere, digamos, lo que se hace es, bueno, se segmentan los distintos cortes anatómicos, se van a ver, no sé, se divide el cerebro en 25 cortes anatómicos, y empieza la adquisición. ¿Qué hago? ¿Cómo es la adquisición en sí? Es exactamente igual a lo que vimos con el caso de la resonancia de las imágenes del tensor de difusión y lo que es en el caso de la perfusión. Lo que se va haciendo es adquiriendo volúmenes. Yo tengo mi cerebro segmentado, por decir algo, en 20 cortes, entonces recorro esos 20 cortes y obtengo esas 20 imágenes. Ese va a ser mi primer volumen. Después voy a hacer lo mismo otra vez y voy a obtener el segundo volumen. Ahí quiere decir que por cada corte anatómico voy a tener básicamente 2 imágenes. Y esto lo voy a repetir la cantidad de veces que sea necesaria para, digamos, establecer una buena relación señal-ruido al momento que yo tenga que procesar esos datos. ¿De qué va esto? Básicamente es que si yo adquiero, por decir algo, 50 volúmenes, ustedes multiplican 50 por 20, son, ¿cuánto van ahí? 10,
1000 imágenes, 10.000 imágenes son, ¿no? No me quiero estar equivocando. Creo que sí, son como 10.000 imágenes. Entonces, yo estoy ahí adquiriendo en un tiempo relativamente corto, serán 7 minutos, 10.000 imágenes que después tengo que procesar. Y el procesamiento básicamente es digamos, lo mismo que vimos con el caso del tensor de difusión o la perfusión. Yo me voy a posicionar en un voxel de un corte anatómico y voy a analizar cómo fue el cambio de señal de ese voxel en particular a lo largo del tiempo. Que es algo que más o menos está graficado acá y después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando la condición 1, ¿sí? La condición acá que se llama condición 1 es cuando debía estar en actividad, la condición 2 que está en verde es cuando está en reposo. Entonces, cuando yo comparo la señal, si me paro en un voxel que estuvo haciendo actividad, yo voy a ver esta diferencia. Y esto es lo que voy a usar, ¿sí? Esta información es la que voy a usar para después decir, este voxel sí tuvo cambio, el otro voxel que está acá no tuvo cambio de señal, acá esta región estuvo trabajando, estuvo haciendo algo cuando hacía la actividad, y el trabajito que yo tengo que hacer después es llevar estas imágenes, que son de mala calidad, que no son imágenes anatómicas, y montarlas sobre una imagen anatómica, que en general es una imagen un T1, que tiene muy buena resolución y que separa muy bien lo que es sustancia blanca y sustancia gris, y montarlo sobre esta imagen. Esta operación es todo lo que hace al procesamiento. ¿Sí? Toda esta operación. Una vez que uno adquirió la imagen, viene la parte de procesamiento. ¿Cómo es eso? Básicamente es, volvamos acá un poquito. Bueno, este es el tema de la preparación. A ver acá. El tema acá es cómo se arma ese protocolo de adquisición. Ese protocolo de adquisición consiste, en el caso de lo que es la adquisición block design, esto se va a cortar no sé en cuánto, 4 minutos. Hagamos una cosa, cortamos, porque se va a cortar. Si quieren hacer algo, no sé, en 5 minutitos volvemos, ¿sí? A las 7:05 nos conectamos de nuevo, ¿sí? Dale, profe. Sí. Dale. Dale, profe.